y vamos a conversar acerca de la acusación constitucional hacia el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿cómo inhabilitar constitucionalmente a un presidente de un organismo electoral cuando no está dentro de la Constitución? Entonces, para aclarar este tema, ya se encuentra con nosotros el señor Roy Mendoza, abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está usted? Bienvenido al Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por la invitación, señorita Lisbeth Guzmán, y dispuesto a conversar y a resolver cualquier duda, pregunta que se tenga respecto de este procedimiento que se quiere instaurar en el Perú a los miembros de los órganos electorales. Exacto, porque la Constitución exime de juicio político tanto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En sí, a los miembros, como usted ha señalado, de los organismos electorales, vale decir OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, esta semana se presentó una acusación constitucional de la congresista Rosely Amuruz contra el presidente de este órgano electoral, en el cual sería un asidero legal de esa... ¿Cuál sería entonces el asidero legal de esta propuesta? Porque como ya lo hemos señalado al inicio, no está dentro de la Constitución porque lo exime. Hay que entender bien la figura del antejuicio político y el juicio político. Hasta la Constitución de 1993 solo existía antejuicio político, es decir, el Parlamento investigaba y acusaba, pero no proponía una sanción, ¿no? Con la Constitución de 1993, el Parlamento ya no solo acusa, sino también sanciona. Y esa sanción puede ser una destitución, una suspensión o lo que es común en la práctica parlamentaria, una inhabilitación hasta por 10 años. Esto es, que la Constitución Política de 1993 establece en su artículo 99 determinados altos funcionarios a los cuales le corresponde el antejuicio político. Esto es un derecho a no ser procesado por parte de los que son receptores de este procedimiento del antejuicio. Tienen un derecho a no ser procesado en la vía o en la judicatura ordinaria, ¿no? Sin previamente ser acusados por el Congreso, ¿no? Entonces, el Congreso los puede acusar porque presuntamente cometieron algunos actos delictivos en el ejercicio de su función, o puede acusarlos por infringir la Constitución, ¿no? Entonces, cuando se da ese procedimiento que pasa por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente y recién sube al Pleno, si en el Pleno se declara fundada, el siguiente paso es la suspensión, la destitución o la inhabilitación, que eso es el juicio político, ¿no? Entonces el juicio político se inserta con la Constitución de 1993 y eso es lo que se busca actualmente hacer al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿cuál es el asidero legal? Tribunal Constitucional desde el 2003, 2012 y la última sentencia, la 74-2023, le exhorta al Congreso, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional hace una reflexión y dice, nosotros consideramos que los miembros de los órganos electorales deben también ser incluidos en el artículo 99. Por tanto, ustedes, señores del Parlamento, hagan la reforma constitucional correspondiente e incluyanlos. Eso no ha pasado hasta el momento, ¿no? Entonces, cuando se hace cuando se realiza esta denuncia constitucional por parte de la congresista, solo existe sentencias exhortativas al Congreso, pero no existe positivamente una regla que así lo decida. No hay una regla constitucional que incluya a los miembros de los órganos electorales en el artículo 99 para hacer el antejuicio y el juicio político, ¿no? Recordemos que el Tribunal Constitucional no es un legislador positivo, es un legislador negativo en el sentido de que puede declarar inconstitucional una norma y prescribirla del ordenamiento jurídico, pero en modo alguno el Tribunal Constitucional puede establecer positivamente normas, ¿no? Por eso, ¿no? En consecuencia, lo que está haciendo el Congreso está al margen de la Constitución, porque no existe un asidero positivo en la Constitución que diga que
el presidente del Jurado Nacional de Elecciones o los miembros de los órganos electorales, esto es RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, sean pasibles del antejuicio político, ¿no? En ese sentido, no existe asidero legal ni constitucional. Claro, porque también recordemos que a raíz de la exhortación del Tribunal Constitucional hacia el Congreso de la República es que se han presentado, si más no me equivoco, entre 6 a 7 proyectos de ley precisamente sobre este tema. Pero entonces, ¿cuál sería el riesgo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones de que sea sometido, que sea sujeto pasible, ¿no?, con respecto a este juicio político por el Congreso? El antejuicio político es un instrumento de control político por parte del Congreso, ¿no? Y ese control político se hace sobre determinados funcionarios expresamente señalados en el artículo 99 de la Constitución. Presidente de la República, integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, son determinados funcionarios, ¿no? Entonces, si incluimos a alguien que no está incluido, como es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, desde el Congreso vamos a investigarlo y a partir de la investigación, ¿no?, vamos a acusar y consecuentemente vamos a poder o suspenderlo o destituirlo o inhabilitarlo, ¿no? Ese es el peligro que se corre. Los órganos electorales en el diseño constitucional que tenemos no es que estén exentos de responsabilidad, no es que se promueva la impunibilidad de sus acciones, sino que en estos momentos no se encuentran incluidos en el texto constitucional. Cuando las propuestas normativas lleguen al Pleno, y ahí se discutirá la conveniencia, la oportunidad de poder incluirlos, pero en estos momentos se corre ese riesgo de suspender, destituir o inhabilitar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, al margen de lo que la Constitución regula. Claro, porque si exactamente decimos que la denuncia se ha hecho en sí al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, más no que esté en ejercicio de su función como juez supremo. Y tengo entendido que esta norma aplicaría si estuviera funcionando, si estuviera en ejercicio de sus funciones como un juez supremo, más no como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque como usted lo ha señalado, lo exime de esta responsabilidad política. Claro, la sentencia del Tribunal Constitucional, la 73/2023, señala expresamente que el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, como vocal supremo, no deja de tener la condición de vocal supremo y, por tanto, sí está incluido en el 99. Ajá. Esto parcialmente es cierto, ¿no? O sea, sí, el vocal Jorge Luis Salas Arenas, vocal de la Corte Suprema, sí le alcanza el antejuicio. Pero vayamos a la norma. La norma dice por actos delictivos cometidos en el ejercicio de su función. Exacto. O sea, lo que se refiere a la norma es en el ejercicio de la función como vocal supremo. No dice como representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones, no dice como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Al doctor Jorge Luis Salas Arenas lo que se busca es procesarlo parlamentariamente por actos en el ejercicio de su función como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso incluye así, es ineludible la condición de vocal supremo por parte del magistrado, pero los actos que se reprochan no son realizados en el ejercicio de la función como vocal supremo, sino como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y eso es lo que no toma en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional. Ok, entonces esa acusación constitucional sobre contratos administrativos, se podría decir entonces que en esta ocasión no es aplicable, porque se considera, ¿no?, por ejemplo, que es, como usted bien ha señalado, que está en el ejercicio de las funciones como un juez supremo, más no como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, se considera también que los acusadores podrían terminar cometiendo una infracción con respecto, o sea, se puede decir, cambiarse la situación. Claro, si en estos momentos se le preguntara a la congresista cuál es el asidero constitucional para poder dar trámite a la denuncia, ¿no?, y a los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuál es el asidero constitucional para poder someter al presidente al proceso del antejuicio, ellos podrían decir el artículo 99, no,
sino se remitirían a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional es una decisión, si se quiere, jurisdiccional de un sentido interpretativo, ¿no? Pero no es una regla constitucional. Sería regla constitucional si el Tribunal Constitucional dijera esto es precedente vinculante y expresamente señala, ¿no?, los fundamentos de la sentencia que constituiría un precedente vinculante, consecuencia, una regla jurídica, ¿no? Es más, el Tribunal Constitucional en su propia sentencia dice que en efecto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los miembros de los órganos electorales podrían ser pasibles de antejuicio político, ¿no?, sin perjuicio de la reforma. O sea, el Tribunal Constitucional es claro, le dice al Parlamento, reformen el artículo 99 y a partir de ahí sometan el antejuicio o extiendan el antejuicio a los miembros de los órganos electorales. En ese sentido, en estos momentos no habría asidero legal, no existe una regla constitucional que incluya al magistrado Jorge Luis Salas Arenas al antejuicio político. Claro, entonces para que quede un poco más claro para la y en ciudadanía. ese sentido, los congresistas sí estarían actuando pues al margen de la Constitución, ¿no? O sea, estarían realizando actos que la Constitución no les permite. Ellos interpretan que este silencio constitucional de someter o no a los miembros de los órganos electorales al antejuicio, ¿no?, ha sido cubierto por la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero no deja de ser un silencio constitucional que tiene que ser regulado, ¿no? En consecuencia, considero particularmente que sí, los congresistas estarían actuando al margen de la Constitución y estarían incurriendo en una infracción constitucional. Bien, entonces para que quede claro para los ciudadanos que nos están viendo, esta denuncia constitucional lo que implica en sí es que se le levante el fuero, la impunidad al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que pueda ser investigado. Sin embargo, ya no se le puede levantar el fuero, la impunidad a alguien que no está dentro de la Constitución, porque como usted señala es una denuncia constitucional. Él se encuentra ahorita en el ejercicio de sus funciones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, más no como juez supremo. Claro, pero para aclarar un punto nada más, o sea, con la denuncia constitucional lo que se le hace es, a partir del antejuicio político, es el Congreso quien investiga. El Congreso lo va a someter a una investigación en el propio fuero parlamentario, es decir, el Congreso investiga y sanciona. La investigación se hace con el antejuicio político, ¿no? Y una vez que investiga y encuentra elementos plausibles, convincentes de que presuntamente se pudo haber cometido un delito, ¿no?, lo que hace el Congreso también es acusar ante la Corte Suprema al magistrado, ¿no? Y cuando hace eso, pasa a la siguiente etapa, que es la sanción. Entonces, en síntesis, lo que busca hacer el Congreso en estos momentos es investigar, acusar y sancionar al magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y eso es lo que no está regulado en la Constitución. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha brindado, nos ha quedado muy claro toda esta información. Muchas gracias, Lisbeth, y hasta otra oportunidad.